A ver, estamos aquí conversando temas de cómo hacer microecosistemas de innovación. ¿Cuál es el tema que tú visualizas? A ver, platícanos. ¿Cómo las hago aquí? Es aquí. Componentes, ¿no? A ver, ¿cuáles son los componentes que tú visualizas? A ver, primero está como el ente que es curioso, ¿no? El ente que está moviéndose ahí, es curiosidad. Sí, bueno, también se necesita el querer hacer cosas, o sea, esa actitud deseo. También el concepto de emprendimiento tiene que ver con ir más allá de nada más tener ideas, ¿no? Es, ¿cómo las hago? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿cómo las concretizo? Ajá. Y entonces eso te lleva, por ejemplo, a... Pero entonces eso es capacidad de acción. Sí, de actuar. ¿Sí? De actuar. Ajá. Sí, capacidad de actuar. Luego, si es capacidad de actuar, ahí te abre, por ejemplo, cuáles son tus conexiones para actuar, ¿no? Entonces, es tu network. Sí, tu network. Entonces dices, a ver, pensando en ese ecosistema sería todo. ¿Qué sería lo esencial? A lo mejor una visión, ¿no? Entonces, para esto le tenemos que poner por acá una visión. Sí. Y faltaría, yo creo que la parte más importante de todo. ¿A un proyecto? Un proyecto que es un objetivo. Ajá. O sea, tú tienes un objetivo que lo vas a alcanzar como una forma de convertir todas estas capacidades Ajá. en un elemento. Entonces, ¿cuál es? Cuando tú tienes todo esto, va a ser de necesidades que tú estás hablando, que es parte de lo que tú manejas en tus clases. ¿Cómo hago? Proyectos, pero estos proyectos además tienen que tener una visibilidad de que voy a poder generar dinero. Sí. Y que van a participar gentes con un objetivo. Es que en realidad, fíjate, cuando nosotros pensamos académicamente, el paradigma en el que estamos es proyectos. Uh-huh. Pero por lo que me acabas de decir, en realidad debemos de crear microecosistemas, ¿eh? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cómo que por ende va el proyecto en sí? Exacto. Pero va el ecosistema, ¿sí me entiendes? O sea, no es... Y entonces yo, profesor, debo de pensar no nada más en cómo darle la actividad para que desarrolle un proyecto, sino el ecosistema. Exacto. Para este proyecto tú tienes que tener una meta de algo que puedas medir, que sea un entregable claramente. Ahora, para esto, pues vas a ir viendo que la idea pues va a tomar una cierta evolución. Ajá. Esta evolución vas a tener que ir integrando gentes. Y esas gentes en distintos procesos. Ajá. ¿Por qué? Pues al principio partes de una idea que es simplemente volátil. Ajá. Pero ya después vas y haces un prototipo. Después tienes que ir y conseguir un primer cliente. Sí. Sí, a probar, ¿no? Ahí lo dices. Y después te das cuenta de que pues, esto vale mucho la pena y pues necesito dinero para escalar y sigues desarrollando hasta que realmente tienes una industria. Claro. Y todo proyecto arranca de una idea que no tiene ni siquiera ni pies ni cabeza. O sea, lo que hoy ves cuando tú volteas a ver y tú dices aquí yo tengo a Intel o yo tengo a IBM o yo tengo... Son cosas que están totalmente consolidadas. Pero cuando empezó Intel... ¿Qué es lo que iba a hacer Intel cuando empezó? Ajá. Memorias. no microcontroladores. No microchips, ¿no? Entonces, tenían una tecnología, sabían una capacidad. Y esto es importante. Sí, después derivó, ¿no? Pero entonces desarrolla capacidades que después lo lleva hacia, ¿no? Lo que pasa es que, no, ahí fíjate que ese es un tema, que tú como academia normalmente estás buscando desarrollar capacidades, pero la realidad es que cuando tú quieres hacer proyectos es usarlas para convertirlas en proyectos. Ajá. Y entonces realmente el estudiante con quien es un proyecto exitoso, el desarrollo de capacidades, viene ahí una pregunta interesante, ¿la haces tú como una parte mediática para alcanzar un objetivo o la haces como una parte final en donde tu objetivo es que tengas la capacidad? Esa es muy interesante la pregunta, ¿verdad? O sea, la capacidad, hoy la educación como la tenemos planteada, es aprende y ojalá y la uses. Sí. Cuando tú dices el emprendedor,
lo que tiene que hacer es qué pedacitos voy jalando de todos lados para que en una línea conductor llegue a mi proyecto terminado. Okay. Y ese proyecto terminado pueda en un momento dado... Fíjate que lo que estás diciendo es esencial, porque entonces nos cuestiona acerca del paradigma tradicional, la transferencia incluso del conocimiento, ¿no? Es más bien cómo transferimos esas capacidades para entonces desarrollar lo que dices del emprendedor. Claro, el emprendedor va a tener un objetivo y va a ir trayendo los aprendizajes. En la academia tú lo que haces es que defines una serie de materiales y de capacidades y ojalá llegues a este punto. Entonces aquí tenemos que encontrar un mecanismo para poder unir los dos lados de un lugar hacia otro y en un momento dado hacer que esto coincida. Claro. Sí, ese es en el caso del alumno. Ahora, en el caso del profesor, ¿tú consideras que de entrada ya eso cambiaría a ser un profesor emprendedor? O sea, el profesor emprendedor lo que tiene que entender es este punto. Cómo te voy guiando para que tú vayas usando y descubriendo las herramientas en base a objetivos, pero eso implica un cambio de paradigma. Sí, ¿no? Incluso la metodología o la metodología de aprendizaje. Sí. Que ahorita todo lo que estás viendo esto de reverse de flipping the class, pues pongo el problema. El conocimiento está aquí, o sea, tú vas y entras al website y conoces en YouTube y te vas... Sí. Hay mucho que leer. Claro. En un momento dado, ¿cómo voy ligando esto? El profesor emprendedor tiene que ver esta función de la misma manera y ser un facilitador y un articulador a lo largo del camino. Sí. Está bien interesante, ¿eh? Ahora... Bueno, pues después de esta agradable plática que tuvimos con César Cárdenas en el Tecnológico de Monterrey de Querétaro, pues te invitamos a que puedas tú compartirnos cuál es tu experiencia y discutir estos temas, porque yo creo que el tema es cómo hacemos que la academia produzca más innovadores y cómo hacemos que los innovadores usen más el conocimiento que tiene acumulado la academia, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Jorge. La verdad es que me pone así como en una situación donde tengo que estudiar este fenómeno y entenderlo para entonces desarrollar las competencias. Pues yo creo que es una discusión que hay que seguir, o sea, hay que continuarla y ojalá y que esto se incluya más personas para que entonces podamos llegar a una propuesta, ¿no? Un poco más interesante.